Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos con todo lo que es la realidad pictórica dentro de lo que es el barroco granadino andaluz de Juan de Sevilla. Y el título propuesto hoy es El reconocimiento de un cabildo. Estamos en la Catedral de Granada, estamos viendo vimos en uno de los últimos podcasts, cómo Atanasio Bocanegra, ese pintor del que hemos contemplado tanta obra y del que hemos hablado durante tantos podcasts, consiguió introducirse dentro de lo que era el criterio de opinión de un cabildo a través del regalo de un cuadro, y cómo Juan de Sevilla tomó nota y prepara otro para introducirse. Por eso fue el reconocimiento que un cabildo le dio. Pero antes de eso vamos a continuar. Ya estamos rematando todo lo que es geográficamente el recorrido el recorrido por el norte de Fuerteventura. Estamos en Corralejo y la realidad es que es una ciudad muy turística. Es una ciudad que, no sé si es pueblo o ciudad, es bastante grande, pero está muy, podríamos decirlo, muy influenciada por ese continuo peregrinaje o viaje que se da entre Corralejo y Playa Blanca. Playa Blanca es el último pueblo, el pueblo más al sur de Lanzarote, Corralejo el más al norte de Fuerteventura, y desde ahí hay un tráfico continuo. A un lado está la isla de los lobos, que tiene un nombre muy curioso. Es también una de las localidades más animadas de Fuerteventura, y uno de los sitios pues donde más alterne y donde más pirlocheo, diría algún conocido mío. La gente va a Corralejo pues a alternar, a tomarse sus consumiciones, sus tragos, a comer en los restaurantes. Otros van a las playas, que son las playas de Corralejo, y otros van a la isla de los Lobos, que está separada tan solo 2 kilómetros de la costa de Corralejo, que es un espacio natural que merece la pena conocer. Y desde el puerto de Corralejo tiene salida excursiones con numerosos barcos y catamaranes, y en estos enlaces en el puerto se puede solicitar toda la excursión y todo lo que sea. Tienes que pedir por la web, o cuando llegas allí a embarcar, un permiso para entrar. Ellos siempre quieren llevar un poco ese protocolo, y tienes desde una excursión en catamarán, en 2 quillas. También tienes water taxi, que es aquataxi, que podríamos denominar, pues que son estas lanchas rápidas que pues esos escasos kilómetros pues se hacen enseguida. Es un lugar donde hay muchísima corriente entre las dos islas. Dicen que pasan muchas ballenas, calderones, delfines. Yo la verdad que estuve en lo que era la orilla y hacía mucho viento, y tampoco pude no sé si la palabra es disfrutar mucho, pero de la gastronomía sí, de todo lo que son las papas arrugadas, el gofio, los quesos, esos quesos de cabra, el puchero majorero, el sancocho, el fangollo, el barraquito, todo ese tipo de recorrido gastronómico que a veces nos puede llegar a estragar. El pueblo también tiene muchas tiendas modernas. Hay tanto extranjero que esto le seduce mucho el comprar allí.
llegar y comprarse esas camisas tan horteras, tan horteras para mi gusto, tipo hawaiana. Y luego también hay gran cantidad de actividades relacionadas con el surf, con el windsurf, con el kitesurf, con el buceo, con el snorkel. Todo esto son las cosas de esta sociedad que nos acompaña y que tenemos que recorrer. Me llamó la curiosidad que los barcos que salen de Corralejo y que navegan hasta Playa Blanca en Lanzarote son de una línea antigua, una línea antigua. Me llamó la atención porque estás acostumbrado en las grandes islas, son Fred Olsen y Armas, la familia Armas, y la otra familia que es la familia de capital, no sé si son suecos o noruegos, que tienen ahí grandes flotas y se han metido en muchos países del sur de Europa. Pero allí había una línea que era como ver una línea de autobuses, ¿no? Líneas Romero. Me acuerdo que comunicando a las islas desde el año 1970, habían cumplido 100 años, lo ponían en los barcos hasta el 2020. Me llamó la atención que unos barcos pequeños, pero bueno, bien, también puedes llevar el coche dentro de estos ferries, en un trayecto que dura aproximadamente 30 minutos, y también ahí puedes ir arriba en las terrazas, o puedes ir, hace mal tiempo, mucho viento, en lo que es el interior. Te ponían con gran cosa, no va a perder su wifi en todo el recorrido. La separación son 7 millas náuticas, que para que tengamos una idea son 13 kilómetros normales. Entonces ya os digo que hay mucha gente que hace ese recorrido. Habrá veces que se muevan muchas personas, pero lo que pasa es que el Lanzarote es tan pequeño que muchas veces se queda uno, no sé si la palabra es acogotado, pero se queda allí que ya ha recorrido todo y le apetece pues un día dedicarlo a ver otra isla, a ver la isla de Fuerteventura. Pues yo creo que con esto, ahora estoy aquí viendo el final de lo que es el mapa, os he contado todo lo que fue mi recorrido por Fuerteventura. Me he dejado muchas cosas. Fuerteventura es una isla que merece la pena visitar y repetir la visita. Y en próximos capítulos voy a hablaros de algo que me ha dejado muy sorprendido y muy interesante, que eran los piratas y los corsarios que ocuparon las islas, que las saquearon, que las asaltaron, y toda la preocupación que tenían siempre por ver llegar en sus puertos un barco artillado que le reventara el puerto, que le reventaran sus castilletes y se quedara con todo lo bueno que tenían en la isla, que muchas veces era buen vino, que también en algunas islas lo cultivaban, buenos quesos y algunas cosas de alimento fresco que en los barcos eran muy apetecibles. Pero eso lo veremos en otro introito de otro podcast de otro día. Así que nos volvemos a Juan de Sevilla y a lo que era nuestro título, el reconocimiento de un cabildo. El camino y el procedimiento del pintor para introducirse a trabajar para la catedral fue análogo, como os hemos dicho, al de su rival, que había logrado con ello sustituir a Alonso Cano, pintando incluso sus lienzos en el mismo recinto de la torre que tuvo este maestro para realizar sus grandes éxitos y sus grandes lienzos de la vida de la Virgen en la Capilla Mayor. Juan de Sevilla estuvo aún más acertado y habilidoso, quedándose más oculto al hacer el ofrecimiento de su cuadro, pero presentando ya con unas dimensiones y de un destino concreto, en una forma parecida a lo que había hecho Bocanegra, pero iba a regalar la pintura para un sitio concreto y con el gusto que ya sabía él que querían tener los miembros del Cabildo. Aunque en la realización de esta pintura se sabría entre algunos capitulares, que serían los que le estaban apoyando y que serían contrarios a Bocanegra, en el mundillo de los pintores, pese a que llegó supuestamente al Cabildo de una manera anónima
debía haber un rum rum por dentro de Sevilla. Ojo, que Juan de Sevilla está pintando un cuadro y que creo que se lo va a regalar a los canónigos, y que creo que el Cabildo le va a aceptar mejor que al maestro Bocanegra, que ya sabéis que el maestro Bocanegra se creyó tanto quien era que estaba enfrentado con todos los pintores que había por Granada en aquella época. Y el artista preparó un lienzo acorde tanto con el influjo flamenco al estilo de Van Dyck, teniendo para ello, y como centro de la pintura que iba a hacer, una expresiva figura de Cristo desnudo representado en lo que era el paso de la flagelación, en una escena que se desarrolla en una amplia galería con un fondo de arquitectura de visión en perspectiva de una profundidad, pero también con efecto de tenebristas, de luces artificiales, o de luces artificiales me refiero, que crea el pintor para iluminar a la figura. Es sorprendente que, conociendo muchos de los capitulares el cuadro de que se iba a tratar, se iba a regalar al Cabildo, y quién era su autor, se presentase a la consideración de los reunidos sin nombrar siquiera al artista, porque Juan de Sevilla pidió que si él daba el cuadro, que lo llevaría, que lo verían y que lo aprobaran, pero que no quería que su nombre saliera en ningún lugar. Quizá también así quería sorprender a todo lo que era el grupo de amigos y de entusiastas de Bocanegra, presentando el asunto con algo totalmente resuelto que no admitía discusión ni objeciones. El cuadro que él ofrecía iba pintado en forma de medio punto y con las medidas exactas, con la concreta finalidad de ser colocado en el primer arco en el primer cuerpo del arco colateral, aún sin decorar, haciendo pareja con el que ya había colocado Bocanegra de la aparición de la Virgen a San Bernardo. El secretario recogió en el acta el hecho del ofrecimiento que hizo del lienzo, como está puesto en el escrito, un devoto, sin dejar de consignar, aunque no aludiera al autor, de que se trataba de uno de los mayores pinturas que hay en Andalucía. El texto del párrafo del acta del Cabildo del 17 de marzo de 1674, donde se trata el tema del lienzo de pintura que dio el señor Deán, merece considerarse por ser expresivo de la manera como pinta Juan de Sevilla, y de hecho se introdujo ya como pintor de la catedral, estando así a la par con Bocanegra, que se consideraba por nombramiento del Cabildo como el maestro mayor de pintura de la catedral. El prior, dice el acta, propuso que un devoto de esta santa iglesia para su mayor adorno se trajera un Cristo amarrado a una columna, y el Cabildo dio licencia de que se pondría y que no se retocara más ni se hicieran más adornos por parte de su dueño. Y muchos de los señores presentes, por haber visto el cuadro y por quedarse tan entusiasmados, no fueron no solo dijeron que se dieran las licencias, sino que además dijeron que se dieran muchísimas gracias a las personas que lo donaban, y dio la comisión al señor prior que lo colocara, como era su mandato, en el altar, y que lo anuncie a todas las personas que pudieran estar de interés de conocer que ese cuadro ya estaba colocado. Entraban los lienzos de Juan de Sevilla, como lo habían hecho, y habían sido equiparados a los de Pedro Atanasio de Bocanegra. También así ocurrió con las pinturas de los Santos Padres,
que estaban, como vimos, destinados a los balconcillos laterales de la capilla mayor y a los 3 centrales que ya había realizado, uno sí, uno no, Bocanegra, y que fueron también apareciendo como muchas veces como una donación para después indicarse quién era el que lo había donado. Aquí hay una posible confusión. Una es que un mecenas extracatedralicio pagara el cuadro y lo diera en anonimato, y otra es que el autor de la obra lo diera en anonimato. Muchas veces se daban las dos situaciones. El mecenas, que podía ser un canónigo, podía ser un miembro de la nobleza granadina, hacía el encargo al pintor y le pagaba, y ese lo donaba al cabildo, a veces diciendo quién era el pintor y a veces sin decir quién era el pintor. Los que estaban, vamos a decirlo en términos futbolísticos, los que estaban en la jugada sí sabían de quién se trataba, pero mucha gente no lo sabía, incluso había veces que miembros del cabildo no lo sabían. Es muy raro, salvo en el caso del Cristo de la Columna, para ganarse un aprecio y un entrar en la catedral, que un pintor regalara un cuadro. Es muy raro, porque el pintor movía un taller y ese taller eran bocas que había que alimentar. Imaginaros que las grandes trazas de los cuadros las hacía el pintor, pero luego las hacían los ayudantes. Todos estos pintores que estamos viendo eran los que rellenaron los cuadros o gran parte de los cuadros de muchos maestros. Por ejemplo, Tiziano en Venecia tenía aproximadamente unas 30 o 40 personas que a la vez que aprendían y emprendían de pigmentos, de colores, de trazas y de todo, eran los que estaban rematando los cuadros que diseñaba o más o menos dibujaba o más o menos mandaba dibujar el maestro Tiziano. Pues aquí pasaba lo mismo. Entonces es muy difícil que un cuadro fuera expresamente regalado. Estamos viendo su entrada importante en lo que fue la catedral, en el cabildo. Juan de Sevilla pasa a pintar en la torre, que la torre de la catedral no es el campanario arriba del todo, sino es la base de la torre, que eran unas dependencias grandes y eran unas dependencias donde pues se podían trabajar con los óleos. Con esto, después de que el cabildo acuerde que él también es un pintor importante y que puede pintar dentro de la catedral, se planteó el inevitable choque con Bocanegra, que venía ya hacía 3 años atrás pintando en aquel lugar donde había pintado Alonso Cano, y como pintor del templo se creía con derecho exclusivo o preferente suyo, ya que no hacía mucho tiempo que el cabildo le había otorgado el título de maestro de la catedral. Luego también su carácter orgulloso, como vimos, de Bocanegra, y la fama de la ciudad debieron de determinar una actitud probablemente de resistencia, que también sería alentada por el grupo de los capitulares, que eso sí que todos eran incondicionales de Alonso Cano, pero cuando Alonso Cano había muerto se habían dividido entre los que apoyaban a Bocanegra y los que no apoyaban a Bocanegra, que acabaron refugiándose, acabaron aupando a Juan de Sevilla. Como vemos, una historia curiosísima de cómo se fueron creando toda esta serie de conflictos de intereses que nos aportan tan interesantísima presencia de los dos grandes pintores. Hemos ido viendo todo lo que eran sus obras cuando recorrimos parte de las obras, y luego vemos cómo lo que vemos ya es ese final, que es un establecimiento de un acuerdo de los capitulares al admitirlo para las grandes obras que aún estaban pendientes. Vemos que la Catedral de Granada fue una de las obras que más impulso
que más impulso dio a todos los grandes pintores del barroco y que más consideración pues tuvieron y de más presencia tuvieron en lo que es la época. Ese gran influjo, pues todas las figuras, o sea, en el fondo todos estos pintores estaban haciendo el gran compendio con todos los santos doctores que pintaron en los balconcillos: San Isidro, San Bernardo, San Ildefonso, San León, San Juan Crisóstomo, San Juan Nepomuceno. Eran como hacer una especie de gran historia bíblica, de gran catequesis, porque claro, la mitad de las personas que entraran en el templo, salvo los que eran verdaderos teólogos, se perderían en todo lo que era las representaciones iconográficas que de la vida de muchos santos estaban haciendo el gran pintor Juan de Sevilla. Como os digo, nos tiene que quedar claro, y como dato importante, todo lo que fue la presencia inequívoca de, primero, Atanasio Bocanegra, primero y antes que él, el gran maestro Alonso Cano, y cómo supieron seguir la estela estos dos grandes pintores. Como os he dicho, hubo más pintores que siguieron todo lo que era esta gran corriente caniana o de Alonso Cano, pero no fue lo mismo. Ellos dos fueron los punteros. Vamos a salir de la catedral y vamos a seguir recorriendo, después de este reconocimiento del Cabildo, más obra de Juan de Sevilla. Un crucificado que está en el convento albaicinero de las Tomasas. No hay demasiados catálogos ilustrados y concretos de lo que fue su obra, así que todo esto van haciendo atribuciones y va abriendo investigaciones, pero son valores muy interesantes, como este lienzo, que es un crucificado que preside la capilla del convento de las Tomasas. Estuvo durante un tiempo en lo que era la clausura, la sala capitular, y estuvo en un dedicado estado de conservación y muy sucio, pero se ha restaurado y se ha conseguido que sea una pintura puntera. El convento de las Tomasas de Santo Tomás de Villanueva es un convento de monjas de las Agustinas Recoletas. En la madurez de Sevilla podemos fecharla a los alrededores de este cuadro, cuando es definitivamente consagrado como buen pintor en la década que da 1670 a 1680. Hacia 1674 es cuando el Cabildo le concede la maestría mayor a Pedro Atanasio de Bocanegra, y 3 años son los que tiene, 3 años después es con los que llega Juan de Sevilla a la catedral. Tenía Juan de Sevilla solo 46 años cuando muere Bocanegra en el invierno de 1689. Y la desaparición del oponente, que durante una veintena de años le había disputado el prestigio en la ciudad, situó a Juan de Sevilla como el más carismático maestro de aquella Granada artística, que aún tenía como horizonte las enseñanzas de Alonso Cano. Hasta su muerte el 24 de agosto de 1695, todavía joven, solo tenía 52 años, Juan de Sevilla fue el heredero predilecto, el gran valedor y el intérprete cualificado de todo lo que eran las propuestas escénicas de Alonso Cano. Y la obra de Juan de Sevilla, aunque está marcada por la disparidad, no es una copia exacta de Alonso Cano, sino que su magisterio y lo que son sus vivencias personales son las que llevaron a darle también un estilo propio. El lienzo que estamos viendo, el crucificado de las Tomasas, el archivo conventual de
de las Tomasas se pierde en el año 1933 y esto nos ha privado de la documentación final sobre el lienzo. Pero es una obra que debe ubicarse en lo que es la última década de la vida de Juan de Sevilla, entre 1685 y 1695, y que son los años de madurez. Es representativo de este periodo su gran lienzo, el Triunfo de la Eucaristía, adorada por la Virgen, por Santo Tomás de Villanueva y San Agustín, que el 22 de agosto de 1685 fue colocado solemnemente en el testero principal de la iglesia granadina de la Magdalena, como ya hemos visto. La limpieza y la restauración que se ha hecho de este cuadro en fechas más recientes y a las que han sido sometida a la tela permiten observar un delicado trazo con un Cristo de 3 clavos, aún vivo, que levanta la cabeza para dirigir una mirada intensa y dramática hacia el cielo, la boca entreabierta, que evoca lo que era el momento en que Jesús pronuncia aquellas últimas frases que son recogidas en los textos evangélicos por Mateo y Marcos de Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego ese momento es el que tratan de recoger todos los maestros como un motivo de verdadera iluminación y de verdadera armonía para la devoción contrarreformista muy sangrante, que es el tema de la muerte y del momento final de Jesús. Nos queda de Juan de Sevilla una obra dispersa. Indudablemente de Juan de Sevilla se van descubriendo obras y se van catalogando obras. Todavía, probablemente mientras estéis oyendo este podcast, pues igual dentro de 2 o 3 o de un año van a salir nuevas obras atribuidas a él que los investigadores datarán. Hay en una colección particular en Madrid un cuadro del Niño Jesús victorioso. Estos cuadros del Niño Jesús conforman un subgénero dentro de lo que era la pintura religiosa, que ha tenido un especial desarrollo en nuestro país y también en parte de Europa y en América. Y se comenzaron a generalizar a partir del Renacimiento y especialmente tras el auge que tomaron los temas de la infancia de Cristo, alusivos a su humanización tras el Concilio de Trento, y que alcanzaron una enorme popularidad y difusión durante el Barroco. Como imágenes de culto, su expansión estaba vinculada sobre todo a las comunidades religiosas femeninas, especialmente a las del Carmelo, después de que Santa Teresa impulsara y propagara una devoción en sus fundaciones, y del mismo modo que San Francisco iniciara y propulsara mucho tiempo antes la tradición del Belén. Igualmente, San Ignacio de Loyola también ejercía un papel destacado en la difusión de esta tipología a través de sus ejercicios espirituales, en los que dedicó varios apartados a meditar sobre los misterios de la infancia de Jesús, que no se contemplaban excesivamente, y con ello contribuyó a sentar las bases para una devoción en la que, con una concepción humanista, pues también se resaltaba esa fragilidad y ternura de la realidad humana de Cristo. Otra obra que está en Sevilla, en el monasterio de San Jerónimo, es San Agustín y San Ambrosio, doctores de la Iglesia. Es una obra muy interesante, que es una atribución. Por eso tampoco os quiero comentar demasiado, porque no está muy claro que finalmente sea todo de él. También hay atribuciones a Juan de Sevilla: una anunciación de la Virgen, un niño Jesús triunfante del mar, un Juan Bautista niño dentro de la cueva, que son cuadros pequeños. En tamaño grande hay un Alfonso María de Ligorio ante la Virgen. Al San Alfonso María Ligorio le enseñaron a rezar entre las imágenes de Santa María y especialmente a rezar el Santo Rosario.
y al obtener el doctorado en 1613 en Nápoles hizo un voto de sangre, el voto de defender lo que era la Inmaculada Concepción de lo que era la Virgen. Pero esto no era una simple formalidad, y así renovó el juramento que había hecho, y por eso siempre se comprometió a explicar la relación con el misterio, con ese dogma que tiene la Iglesia Católica. Hoy hemos hecho un recorrido, ya estamos avanzando hacia lo que es el final de la presencia de pinturas de Juan de Sevilla, hoy con el reconocimiento de un cabildo que fue el que le abrió las puertas a la catedral y le abrió las puertas al esplendor de mucha pintura en todo lo que fue la ciudad de Granada, en los alrededores y en toda Andalucía. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y encantado un día más de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como